Fa uns anys que a les pantalles es succeeixen imatges de bombardejos, destrosses i un genocidi. Els bombardejos sobre l'Iran, la destrucció continuada de Gaza, el genocidi contra el poble palestí, l'ocupació del sud del Líban. Podríem fer una llarga llista. Aquests fets no són una crisi puntual, són expressions d'un imperialisme que porta dècades operant a Orient Mitjà. Aquesta lògica té arrels profundes. Després de la Segona Guerra Mundial, els Estats Units van construir un ordre mundial fet a mesura. Aquest model, ara, s'està esquerdant. El deute permanent, la desindustrialització, l'emergència de la Xina com a potència competidora, l'intervencionisme militar i la llei del més fort es converteixen en un recurs per l'hegemonia americana en declivi. En el centre d'aquests moviments trobem Israel, no com un simple aliat, sinó com un actiu polític de l'imperialisme a la regió. Un projecte d'origen colonial europeu, que utilitza el sionisme com a ideologia d'expansió. Els mitjans de comunicació de masses han reproduït el marc imperialista com si fos objectivitat periodística. Durant dècades s'ha normalitzat l'ocupació i silenciat els moviments de resistència. Avui a Prisma parlem amb una de les veus més lúcides per analitzar tot el que està passant, Teresa Aranguren, periodista que ha cobert durant més de 40 anys conflictes a l'Orient Pròxim. Bueno, Teresa, moltíssimes gràcies per venir a Prisma. Tu t'has dedicat bona part de la teva vida a fer de periodista. De fet, has estat més de 40 anys cobrint conflictes i guerres, principalment a l'Orient Mitjà. Has cobert la invasió israelí al Líban, la guerra d'Iran a Iraq. També vas cobrir la guerra als Balcans. Segur que em deixo moltes coses de la teva trajectòria, però volia començar preguntant-te per què vas decidir dedicar-te al periodisme de guerra o com vas arribar fins allá. Pues yo creo que por casualidad, como pasan las cosas en la vida, o sea, porque va habiendo circunstancias que te van llevando a dar un paso determinado y ese a otro, no porque yo tuviera una vocación clarísima de esto. Tuvo que ver en un momento, yo daba clases en el departamento de filosofía de una escuela universitaria aquí en Madrid, que en los años finales de la dictadura. Y hubo entonces una conocida huelga de penenes, que éramos los profesores no numerarios. Como mi departamento fue muy activo, entonces pues al año siguiente no nos renovaron el contrato a ninguno. Y para entonces mi marido, que ya había vivido bastante fuera, en Suecia, en Italia, eso, pues me sugirió que era la ocasión de salir de España y que había que buscar otros mundos. Y por eso decidimos ir a Jordania, mi marido como profesor de español en una universidad del norte de Jordania, y yo, bueno, pues para conocer otro mundo. Y así entré en contacto con el tema de Oriente Próximo y básicamente con los refugiados palestinos, porque esa zona de Jordania, el norte de Jordania, casi más del 70% de la población son de origen palestino. Y mandé mis primeros reportajes, no porque yo pensase dedicarme al periodismo, pero los mandé directamente con los medios que había entonces, que no había internet ni eso, o sea, es decir, por correo postal. Y yo a veces he contado que uno de los reportajes lo mandé a Mundo Obrero, que es el periódico del Partido Comunista de España, entonces, pero que tenía una difusión importante entonces. Y como no me acordaba de la dirección, pues mi marido me recordó que el servicio de correos español es buenísimo y yo mandé el artículo en un sobre que ponía Mundo Obrero, Madrid, España, y llegó, lo publicaron, me lo pagaron y así entré yo en el periodismo. De algún modo, ahora sería impensable eso, pero entonces sí, en cierta medida, por estar en un lugar en el que no había entonces una presencia periodística y a la vuelta, por tener una cierta especialización en esa zona del mundo.
I què va significar per tu conèixer una zona del món que era tan desconeguda? Perquè ara tenim les xarxes socials, tenim vídeos i podem conèixer d'alguna forma com es pot viure, tot i que no ho hem viscut. Com va ser aquest xoc? Bueno, yo creo, iba bastante en ese momento muy influenciada porque mi marido sí tenía muy claro que el tema de Oriente Próximo y sobre todo que el tema palestino era una cuestión crucial de nuestra época. Entonces no iba totalmente ignorante de lo que allí pasaba. Iba buscando conocimiento. Y claro, esa fue la ocasión en la que entré en un contacto directo con la sociedad palestina a través de los refugiados, porque hay algo, una de las características de las sociedades de Oriente, y especialmente las sociedades árabes de Oriente, que son las que yo conozco, es la hospitalidad. Entonces llega un punto en el que, siendo extranjero, como éramos los dos, es que podíamos no haber comido ni un solo día en casa. O sea, teníamos que poner límites porque tenías invitaciones a comer en la casa de Ibrahim, no solo en la casa de, sino en el campo de refugiados, muchas de ellas, ¿no? Que eso creo que me dio un conocimiento muy directo del drama de los refugiados y también del tono de la sociedad palestina. Porque finalmente, ¿de qué terminabas hablando? Pues yo recuerdo que básicamente mi técnica era en un momento dado preguntar cuándo se fueron de Palestina, ¿no? Claro. Y ahí, en un primer momento, siempre me topaba con la cortesía árabe. Es decir, no está bien visto molestar al forastero, a tu invitado, contándole las penas. Entonces eran muy escuetos, ¿no? Y te encontrabas que la primera respuesta podía ser, sí, en la primavera del 47. Sí. Però ni com es sentien... Nada. Entonces había que repreguntar, ¿pero por qué se fueron? Bueno, no se podía vivir allí. Y al final de varias preguntas te terminaban contando el relato, es que llegaron los milicianos, los militares, rodearon la aldea, nos dijeron que teníamos que abandonarla, habían hecho una matanza en el pueblo de al lado, no sé qué. Nos fuimos andando, cruzamos el río Jordán, bueno, así todo, pero hasta llegar a ese relato había que dar lo cual es un síntoma de una idea de la dignidad que tiene la población, pero no es muy bueno para la propaganda, no es muy bueno para hacer que conozcan lo que te ha pasado, claro. Cuando eres claramente una víctima de lo que creo que claramente es un crimen de lesa humanidad, que es la limpieza étnica, que es lo que ocurrió finalment en Palestina. Clar. I com canvia la vida d'una persona el poder estar en la primera línia de conflictes? Com et va afectar a tu, personalment? Me han hecho esa pregunta muchas veces, y si he pasado miedo, esto. Yo creo que, en cierta medida, si pienso en qué es lo que a mí me ha impactado, por ejemplo, después de esta primera estancia en Jordania, yo ya volví a España y ya me ofrecen trabajar en el mundo obrero de manera continua, y ahí es cuando me envían a Beirut durante la invasión israelí de 1982. Es decir, ya era una cobertura de guerra, claramente. Y no recuerdo la sensación de tener que decirme a mí misma, Teresa, lo mismo que la bomba ha caído allí 2 calles más abajo, puede caer aquí, donde estás. Pero creo que cada uno reacciona de una manera. Mi modo de reaccionar cuando empezaba un bombardeo, siempre, o te ves metido en medio de un tiroteo, es como desdoblarme, que se lo he oído comentar mucho a los cámaras y fotógrafos. Como que tomas una posición que te estás viendo a ti mismo, pero como si estuvieras fuera. Claro. Bueno, y eso a mí me ha servido porque te da una cierta tranquilidad. O sea, por lo menos la imagen externa que proyectas no es de nerviosismo, de pánico. Es de seguridad. Sí, bueno, estoy aquí, entonces yo no puedo decir que haya pasado momentos de peligro, sé que sí, porque no hay nada más indiscriminado como matanza que un bombardeo. Sí. Un bombardeo de una ciudad, y claro, yo he estado en el Beirut bombardeado, en Bagdad bombardeado, en Belgrado bombardeado, todas con B, ahora me doy cuenta. Y estar en una ciudad bombardeada es estar en peligro. Pero no tengo una sensación de haber pasado pànico, per exemple. I suposo que als anys 80 hi havia poques corresponsals dones.
Com va ser la teva experiència en aquest sentit? Sí. En ese sentido, no puedo decir que el hecho de ser mujer a mí me haya creado problemas. En cierta medida, más allá de que, bueno, debo decir, la guerra Irán-Irak, que yo estuve una temporada corta, la guerra duró años, pero fue un momento en que los iraníes abrieron mucho la mano para que llegase periodistas occidentales. Y ya llegaba un mogollón, iban desde la BBC hasta la gente de Interview, hasta que yo que iba entonces también por Mundo Obrero. Y no se puede decir que yo como mujer tuviera especiales dificultades, más allá de que, claro, estás en una república islámica con unas normas de segregación, mundo de hombres, mundo de mujeres, y yo me acuerdo, por ejemplo, la oración de los viernes, que pues tema de una crónica. Entonces el primer ministro era Rafsanjani, y entonces, ¿quién podía ir a la zona de hombres para la oración de los viernes con el primer ministro dirigiendo la oración? Pues eran mis compañeros hombres. Pero bueno, yo me iba a la zona de mujeres y era un reportaje interesantísimo también. Hi havia altres coses. Otras cosas. Entonces había, bueno, y conocer desde dentro, por ejemplo, a entrevistar a una mujer antropóloga, yo me acuerdo, con sus adores. Tenía también su interés. Es decir, que puedes decir, bueno, pero no podías ir al otro lado, pero es que tampoco los hombres podrían venir a mi lado. Claro, es una sociedad muy claramente separada, ¿no? Y yo en la relación con los colegas, por ejemplo, con los compañeros, yo he tenido una relación muy de colegas, de camaradas, sí. Y de que si a uno se le ha roto el micro, pues lo pides y se lo das. O le faltan unas imágenes, muy de colaboración. A mí siempre me ha parecido ridículo la idea de la exclusiva. Claro. De llegar el primero, eso, en estos tiempos, pero ¿qué sentido tiene eso, no? Que algunos explicar. Colegas la tienen, ¿eh? O sea, que no se entere el otro porque quiero yo llegar el primero ahí a... No sé, es una chorrada eso. ¿De qué te vale llegar el primero? Vale contarlo bien, cuéntalo bien y eso se notará. Clar. Es decir, cuéntalo que te entiendan, quiero decir. Sí, sí. Bé, en els últims anys hem pogut veure com els països occidentals, liderats per Estats Units, han tingut un augment en l'activitat i en la producció militar, per dir-ho d'alguna forma, a la vegada que també han començat a haver-hi accions o intervencions militars més agressives. Hem vist com un augment de la política exterior cada vegada més agressiva. Això especialment ho hem vist en aquest segon mandat de Trump, que al gener d'aquest any mateix feia una intervenció que podríem dir quirúrgica a Venezuela, on aconseguia segrestar el president Maduro, i amb la victòria, per dir-ho, d'aquesta intervenció aconseguia més recursos, el control dels recursos petrolers i, per altra banda, enviar un missatge disciplinant en el món. Creus que després de Venezuela ha vingut l'Iran? Creus que la intervenció a l'Iran suposa un canvi qualitatiu respecte a aquestes intervencions que havia fet Trump fins al moment? Perquè ara el que veiem és una guerra amb una forma més perllongada. Yo no creo que haya un cambio cualitativo en el sentido de la política estadounidense tradicional. Entonces, no olvidemos, bueno, no es la primera vez que hay una intervención en Irán, en el año 54, me parece, o 56, pues fue básicamente la CIA y los servicios secretos británicos acabaron con un gobierno democrático y además laico y bastante progresista, fue el de Mossadegh. Entonces, el intervencionismo militar forma parte del espíritu colonial y de la política colonial. Y aunque ya no haya colonias de la misma manera que las había en el siglo XIX, en la política de Occidente, básicamente centrada en Estados Unidos o dirigida por Estados Unidos, es una política, sigue siendo una política colonialista e intervencionista. Y bueno, no podemos olvidar que hace nada, en 2003, fue la invasión de Irak, con el argumento de las armas de destrucción masivas, que quizá en aquel momento alguien se lo creyó, pero quienes tenían capacidad de decisión sabían perfectamente que aquello era un bulo, que era mentira.
porque había datos suficientes para saberlo. Yo recuerdo que en aquellos días cuando se andaba debatiendo lo de las armas de destrucción masiva, que se consiguió que los medios de comunicación entrasen al trapo y la gran discusión era esa, cuando era claramente una pantalla de distracción. Entonces había declaraciones del que había sido el jefe del equipo de inspectores de la ONU en Bagdad, el último equipo de inspectores de la ONU en Bagdad, que era Scott Ritter. Y este hombre se hartó de decir, pero qué tontería es eso de que tiene armas de destrucción masiva, si no tiene armas convencionales tampoco Irak, porque ya llevaba una década de bloqueo. Entonces Irak estaba en las últimas, no tenía capacidad de nada de enfrentarse ni a un ejército con armas convencionales, entonces se estaba esgrimiendo lo de las armas de destrucción masiva. ¿Por qué atacaron a Irak? Porque yo creo que la administración de Washington tenía la certeza de que no tenía ningún arma con capacidad de defenderse. No ya digo de destrucción masiva, que en Irak no se podía defender. Y por eso le atacaron. ¿Por qué digo esto? Porque en esa misma época, en esos mismos meses que se andaba debatiendo eso, había una crisis con Corea del Norte, donde todos sabemos que sí que tiene armas nucleares, eso sí tienen armas de destrucción masiva. ¿Y cómo se resolvió esa crisis? Pues en la mesa de negociaciones. Y fue simultáneo. O sea, con Irak había una necesidad de intervenir en función, y aquí volvemos al momento presente, no solo de intereses estadounidenses, hubo muchos militares estadounidenses que se opusieron porque veían que aquello no tenía... Pero ¿a quién le interesaba? Pues al lobby pro-israelí de Washington. Y le interesaba a Israel, entonces. ¿Por qué? Porque Irak era un país árabe potente, con un ejército que se suponía que podía volver a ser potente, con un grado de desarrollo político y social importante, y además un país con petróleo. Es decir, podía tener una, no hegemonía, pero una importancia en la zona. Y por eso había que destruirle. Y por eso se hizo la invasión, que yo muchas veces he dicho que creo que no sé cuánto tiempo tendrá que pasar, pero la invasión y la destrucción de Irak, porque el objetivo era destruirle, es uno de los grandes crímenes de la historia. Grandes crímenes de la historia, pero se pasó muy rápido porque finalmente fueron ejércitos occidentales los que entraron allí. Y ahora estamos con el ataque a Irán, que responde a algo muy parecido. ¿Por qué ha atacado a Irán? Por razones parecidas por las que se atacó a Irak, pero con una diferencia. Como es un ignorante, el señor Trump es un grandísimo ignorante con mucho poder, pero es un ignorante, no sabe lo que es Irán. Irán es un gran país. Irán no es tan fácilmente destruible como lo fue Irak, que estaba machacado ya por 10 años de embargo, etc. Entonces creo que enseguida se han dado cuenta de que se habían metido en un embolado difícil de salir. ¿Por qué ataca a Irán? Porque le interesa a Israel. Igual que en el caso de Irak, pero en este momento más claramente, porque tenemos al gobierno israelí, el señor Netanyahu, que lo dice claramente. Entonces, y el ataque fue conjunto. En el caso de Irak, solo atacó Estados Unidos. La influencia venía por debajo, pero Israel no intervino. Pero en el caso de Irán ya han intervenido claramente Estados Unidos y Israel por intereses israelíes. Esto a Estados Unidos, yo estoy convencida de que no responde a sus intereses geoestratégicos, que mucha gente en Estados Unidos y en el entorno de Washington lo sabe y se da cuenta, pero es muy difícil parar a un personaje como Donald Trump, que está en el terreno de la psicopatía. Clar, perquè Iran actua com un contrapès fonamental a la regió en Israel. Quins creus que són aquests, o quin és l'interès principal d'Israel a l'hora d'entrar en aquesta guerra i estirar els Estats Units en aquest sentit? ¿Cuál es el riesgo de Irán? Irán puede convertirse realmente en una potencia, que es lo que pasaba también con Irak, pero en el caso de Irán mucho más claramente. Y lo que Israel no quiere ni va a permitir es que ningún país de la zona pueda ascender a un grado de potencia, pueda tener un ejército poderoso, puede tener un desarrollo tecnológico poderoso, pueda tener una presencia internacional influyente y poderosa. De algún modo, a los intereses israelíes le interesa que toda la zona, y cuando digo toda la zona me estoy refiriendo a
Palestina, Líbano, Siria, Irak, Jordania, toda la zona, está en situación de catástrofe, que es como está ahora. Sí. Tras la invasión del 2003, toda la zona está en situación de catástrofe. Israel no va a permitir que se recuperen. Porque entonces, de algún modo, pone en cuestión lo que se está buscando, que es la hegemonía total de Israel en Oriente Próximo. Mira, 2 semanas antes del ataque de Hamas, del 7 de octubre, el señor Netanyahu, en sede de Naciones Unidas, mostró 2 mapas con su idea del New Middle East, donde no había el término Palestina y donde todo era Israel. Ese es lo que está en el... Y además no está oculto, porque lo dicen claramente. Entonces, que el ataque a Irán ha sido por intereses y por presión israelí, yo creo que no lo duda nadie, ni tampoco en Washington, ni lo saben. Lo que pasa es que ahora tienen que intentar salvar la cara. Per tant, li interessa que hi hagi una acumulació d'estats fallits i crear una certa balcanització a la regió. Sí, le interesa impedir cualquier tipo de desarrollo unitario de ese mundo árabe. Irán no es árabe, pero bueno, del mundo del Medio Oriente o del Próximo Oriente. Y nada que pueda suponer una rivalidad en términos de desarrollo, de potencia militar y de potencia económica, ¿no? Creo que eso es lo que define la política israelí desde hace mucho tiempo, pero ahora con más descaro, es decir, más abiertamente, y lo que va en sintonía con los objetivos del presidente Trump, digo del presidente Trump, no de Estados Unidos, del presidente, que básicamente son afianzar un mundo unipolar, con una única hegemonía, no un mundo multipolar ni muchísimo menos. Entonces, por eso Naciones Unidas estorba también ahora. Naciones Unidas le estorba a Donald Trump y le estorba al gobierno israelí. Porque aunque no tiene ejército, no tiene capacidad de que sus resoluciones se cumplan, sigue en cierta medida siendo una especie de referente moral ahí, sin ninguna capacidad de acción, pero que representa al mundo en su variedad, en su diversidad, no a los Estados Unidos de América, que en este momento se afianzan como única potencia hegemónica en el mundo. Y claro, por eso todos los discursos al final terminan refiriéndose a China. El 28 de febrer del 2026, Israel i els Estats Units van llançar una ofensiva coordinada contra l'Iran. L'agressió imperialista pretenia colpejar la capacitat militar del país i desarticular la seva estructura de comandament. Els primers passos de l'agressió van incloure bombardejos massius, ciberatacs a gran escala i l'eliminació de bona part de la cúpula política i militar de l'Iran. La resposta de Teheran va arribar poques hores després, amb onades de míssils i drons dirigits contra Israel i bases americanes a la regió. Dies més tard, l'Iran va tancar l'estret d'Hormuz, una ruta clau per la qual transita més o menys el 20% del petroli mundial, un fet que ha provocat una forta sacsejada en els mercats energètics internacionals. Sí, perquè de fet a principis d'any vam veure tota la qüestió de les revoltes que hi va haver-hi a l'Iran en contra del propi règim, però ara mateix ens trobem en una situació on bona part de la població que potser donava suport en aquestes revoltes s'ha girat en contra i no ha rebut a Trump amb els braços oberts. Claro, es que esa es una reacción bastante lógica si tú te ves atacado como iraní, te unes, cierras filas. Y eso creo que está pasando en Irán. También es verdad que habrá una represión muy fuerte a cualquier disidencia. Y en situaciones de guerra eso es generalizado, no en Irán solo. O sea, que nadie rompa la disciplina porque estamos en guerra, ¿no? Eso refuerza. También parece, por lo menos es lo que comentan la gente que conoce más Irán desde dentro, que el ataque ha reforzado al sector más radical de los dirigentes iraníes, la Guardia Revolucionaria, y lo cual es también bastante lógico. Es decir, si tú atacas unilateralmente, es una guerra de agresión esta. Y hay que recordar que las guerras de agresión son crímenes siempre. Otra cosa es una guerra de respuesta, de defensa, pero una guerra de agresión siempre es un crimen. Entonces, ante esto, la sociedad iraní pues demuestra mucha más capacidad de resistencia de la que
el ignorante de Donald Trump podía pensar. Y ahí se ha topado, ahí se ha topado. Hem vist imatges, per exemple, de cadenes de persones rodejant infraestructures estratègiques, per exemple. Jo crec que ha sorprès molt el factor humà de resiliència de l'Iran. Sí, 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 sí. Y puede sorprender todavía más. I creus que també hi havia un sentit, no es va acabar de calcular la capacitat de desestabilitzar l'economia global? És a dir, es va infravalorar la capacitat de tancar l'estret d'Hormuz, No. Bueno, eso es otro elemento de la ignorancia del señor Donald Trump. Es decir, su argumento es que hay que impedir que Irán desarrolle armas nucleares. Sí. Ese es el argumento explícito, sí. Pero resulta que eso había sido ya pactado en el sentido, en un acuerdo logrado en 2015 con el presidente Obama. Es decir, había habido conversaciones, negociaciones para limitar la capacidad de Irán de acceder a armas nucleares. La contrapartida era suavizar las sanciones contra Irán y poco a poco ir normalizando a la República Islámica en el panorama internacional. Eso se consiguió en el 2015 con Obama. ¿Qué hizo el señor Trump nada más llegar al primer mandato? Pues romper ese acuerdo, romperlo unilateralmente, con lo que eso significa, es decir, de desprestigio total y desconfianza cada vez más acentuada de los acuerdos pactados, porque aquel acuerdo venía firmado por Irán, Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Rusia y China. Y al señor Trump le daba igual, ¿no? Había que eliminar eso. Ahora, el argumento que vuelve a usar es lograr aquello que ya habían logrado y que él rompió. Pues es igual que lo de las armas de destrucción masiva. Es una falacia. ¿Qué es lo que le puede interesar a Trump? Pues ofrecerle un regalo a su amigo Netanyahu. Pensaba que era así de sencillo: mato a los dirigentes iraníes, la población se rebela, yo me convierto en el salvador del país, pero eso no, evidentemente no ha funcionado así. ¿Qué es lo que está significando? Es que Donald Trump no sabía que el estrecho de Hormuz, la llave la tiene Irán, y que si no tienes armas con las que defenderte, no tienes potencia nuclear, pues tu única arma es el estrecho de Hormuz. O sea, era de cajón que lo que iba a hacer Irán era cerrar el estrecho de Hormuz. Pero, y ahora se ha convertido en el gran problema que afecta a, no sé, desde el punto de vista energético, no sé si Estados Unidos está muy tocado, es decir, que todavía. Però de fet, va assegurar els recursos prèviament. Sí, y mira, pues se ha quedado entre otros con el petróleo venezolano y otras cosas. Exacto. Pero desde luego sí que está tocando a países europeos y otros aliados. O sea que ahí habría que entrar también qué pinta Europa en todo esto. Ara que estaves també mencionant Europa, la Unió Europea, hi ha hagut un estrall molt gran en termes econòmics que ha arribat fins a les butxaques de tot el món. Quin paper està jugant la Unió Europea en tot això? Quina posició li queda? Perquè sí que veiem que estan a nivell mundial en una situació cada vegada més de declivi, podríem dir, a nivell en termes productius, i un xoc d'accés o el creixement del preu del petroli, això l'afecta molt negativament. Quin paper està jugant? Yo creo, por decirlo de modo resumido, básicamente Europa está caminando a pasos agigantados hacia la irrelevancia en el panorama internacional. Entonces, creo que en este caso, referido al ataque a Irán, por lo menos ha tenido la sensatez de no entrar ahí, tal como lo está pidiendo. Pero en todo lo demás, el seguidismo con respecto a las acciones de Estados Unidos es casi vergonzoso en el caso de la Unión Europea. Entonces creo que el papel, la capacidad que puede tener Europa de frenar, por ejemplo, acciones tan disparatadas como el ataque a Irán, con las consecuencias que vienen de esto, pues es prácticamente nulo. Es prácticamente nulo porque no ha habido voluntad política
de tener un criterio propio como europeos y de separarse de los intereses y de la política de Estados Unidos. Y en ese sentido, bueno, lo más arriesgado que han hecho es decir que no al ataque a Irán, que hubiera sido, bueno, pues grave que hubiera entrado a Europa. Un simple posicionament. Es un posicionamiento, por lo menos, que tiene cierto carácter ético y estético, pero que no frena nada. No es capaz, Europa no es capaz de frenar el desaguisado que ha empezado con el ataque a Irán, que posiblemente algunos sectores de la política estadounidense, los que están en torno a Trump, porque Trump no es solo Trump, es todo lo que le rodea, ¿sí les trae beneficios? Pues sí, seguramente hay mucha gente haciendo estupendos negocios con el tema del acceso al petróleo. Yo no tengo información como para saber, pero tengo el convencimiento de que sí, esto es un buen negocio para alguna gente. Pero desde un punto de vista más global, en este momento lo que pone en evidencia es la vulnerabilidad de nuestro mundo. O sea, resulta que cierras el estrecho de Hormuz y nos quedamos ya casi sin capacidad de desarrollo, etc. Bueno, luego también está la otra parte. El cierre del estrecho de Hormuz nos está afectando como occidentales. Está salvando a China. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque China está manteniendo una posición de contrapeso. Sí. No más, porque los chinos, a mí me parece que manejan una política muy prudente. Y no se van a embarcar en operaciones claramente frontales frente a Estados Unidos, no. Pero sí van a marcar territorio y distancia. Y eso es, bueno, la parte positiva, quizá, de lo que está pasando es que sí se ha perfilado que por un lado está esto que llamamos Occidente, Estados Unidos, con una Europa que no pinta nada detrás, y por otro lado está China, y Rusia se está apoyando también en esta China que tiene capacidad de frenar o de servir de contrapeso, de colchón. No, nunca ha desarrollado políticas imperialistas, claramente imperialistas, China, o sea, de invasiones a lo largo de su historia, pero sí de expansión. Y su expansión es comercial, claramente. Y ahí nos gana el terreno a Estados Unidos y a Europa, y a lo que se le ponga por delante a todos. Entonces, ¿por qué les preocupa tanto China? Porque comercialmente es imparable. Sí. Ara, de fet, que dius això, també és relatiu parlar del tancament de l'estret d'Hormuz, quan el petroli que estava tancat principalment era aquell que es venia en dòlars. Vull dir, quan aquest petroli estava parat, s'estaven venent petroli en yuans, cosa que sí que estava reforçant la posició de Xina en aquest conflicte. En aquest sentit, creus que els Estats Units estan sortint més debilitats d'aquesta guerra a nivell i en termes econòmics o respecte a la posició en la qual començaven aquesta guerra? Sí, bueno, yo tengo amigos que consideran que lo que estamos asistiendo es a los últimos coletazos del imperio estadounidense. Más o menos algo parecido con respecto al sionismo en Israel. Yo no soy no soy tan optimista histórica como ellos, ¿no? O sea, me atengo más a los datos de la realidad actual y en ese sentido yo veo un panorama muy sombrío. O sea, no sé si le queda poco al imperio estadounidense. Evidentemente, con el ataque a Irán ha puesto en evidencia sus debilidades y esto puede ir a más. Y luego están las debilidades internas, porque claro, nos está llegando poca información de lo que está pasando dentro de Estados Unidos, pero yo el otro día en una conversación con colegas, pues me decían que hay una élite que está saliendo de Estados Unidos. A lo mejor numéricamente no son muchos, pero una élite artística, profesional y eso, que no aguanta el tipo de sociedad que está ahora imperando, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, eso es una debilidad. Una sociedad que expulsa
naturalmente a la gente más preparada de su mundo, pues no hubiera nada bueno. Pero también, como la historia nos ha enseñado que no es lineal, que no es así ascendente, sino que hay picos y bajones y curvas, pues el periodo en el que estamos ahora mismo yo creo que también lo podemos definir como el de la incertidumbre. O sea que nuestro mundo puede ir hacia el desastre absoluto y hay elementos como para temer eso. La pérdida, por ejemplo, de toda referencia al derecho internacional, toda referencia al papel de Naciones Unidas, eso fue enterrado en el genocidio en Gaza. Eso ha quedado. Y en la actitud occidental frente a eso es de una pasividad y de una complicidad tan grave que hace que, bueno, yo no puedo por menos de reconocer que estamos en una especie de antesala de la barbarie, en el sentido de que no haya más ley que la ley de la fuerza. En este momento sabemos dónde está la fuerza. Esa fuerza puede variar dentro de, a lo mejor, una década, puede ser, pero ya habremos destruido la capacidad de contrapeso o freno de lo que es pues eso, la barbarie. Todo lo que considerábamos como elementos civilizatorios, el que existan normas, el que existan unas, por ejemplo, que Un dret internacional. en la guerra no vale todo. Y eso nos viene del horror de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen determinados criterios para definir crimen de guerra, crimen de lesa humanidad. Todo lo que ha ocurrido en Gaza, y lo hemos visto gracias al heroico empeño de los periodistas palestinos, todos son crímenes de guerra. No uno o otro, no. Bombardeo de hospitales, bombardeo de zonas residenciales, asesinato de periodistas, asesinato de personal humanitario. Las cifras son horrorosas. Pero todo eso ha pasado sin que Europa mueva un dedo, sin que pase nada. Sí, de fet, per molt que no sigui immediat el declivi de la potència que està tenint els Estats Units, sí que estem atenent a un canvi de paradigma que deies abans, en què sí que s'està perdent aquesta unipolaritat. És a dir, cada vegada hi ha actors més diferents que participen en el terreny de la geopolítica, que hi ha una pugna de poder en aquest sentit. On queden, que ara estaves començant a parlar d'això, on queden els actors que promouen la multilateralitat, que promouen uns interessos comuns entre països? Creus que s'ha acabat aquest món? Yo creo que ahora mismo lo que estamos en un momento de riesgo. Entonces, no han conseguido destruir totalmente el carácter multilateral del mundo, porque es así, la realidad es así, pero se está en ello. Y creo que es un objetivo, o sea, no es casual. O sea, que es un objetivo, por ejemplo, acabar con Naciones Unidas, acabar con toda posibilidad de que haya contrapesos. Afortunadamente todavía no es así. Pero ¿quiénes pueden representarlo? Bueno, aparte de China, que todos tenemos en mente China, bueno, pues hay en Latinoamérica, que está escorada a la extrema derecha, de un modo, pero aún queda Brasil y Colombia y México. Es decir, no sabemos qué capacidad de ofrecer resistencia a la dirección que se está imponiendo desde Washington, porque yo eso sí lo tengo claro. La dirección de la unilateralidad viene directamente de Estados Unidos. ¿A quién le interesa eso? ¿Quién promueve eso? ¿Quién es Estados Unidos? Y especialmente Estados Unidos. No es nuevo. Estados Unidos siempre ha tenido esa vocación, siempre ha intervenido destruyendo, por ejemplo, posibilidades de emancipación de determinados países, y no solo especialmente en el mundo latinoamericano y Centroamérica. Todos pensemos Guatemala, Chile, etcétera, lo que ha sido, ¿no? la vecindad de Estados Unidos con respecto a estos países. Pero no sé si hay, en este momento, hay en el mundo una voluntad clara de frenar esto. Y ahí claramente creo que la responsabilidad es básicamente europea. Quien tendría posibilidad de, por su poderío económico,
por su presencia hasta cultural, si quieres, en lo que llamamos el mundo occidental, Europa podría actuar de freno de esto, pero no, está actuando de cómplice de una política que creo que es destructiva para el mundo. O sea, no, yo no soy en este momento, no tengo elementos para ser medianamente optimista. Tampoco para ser totalmente pesimista, pero por eso hablo de la incertidumbre, de que la historia a veces nos sorprende. Eh, no todo está planificado, no todo está bien diseñado. La realidad se escapa por los márgenes del diseño. Y por eso ha habido grandes acontecimientos de la historia que han pescado al mundo siempre con los pies cambiados. Desde la caída del muro, o a los expertos, a los analistas, eso, a las revoluciones árabes del 2011 y muchas otras cosas. Es decir, no todo está controlado y puede haber movimientos latentes, no visibles, que estén actuando en un segundo plano y que en un momento dado eclosionen. Yo espero un poco eso. L'Orient Mitjà és un espai geoestratègic clau que connecta Europa, Àsia i Àfrica. És un punt central del comerç mundial. Concentra també grans reserves de petroli i de gas, que són essencials per l'economia. La regió és escenari d'una forta competència geopolítica. Potències com la Xina, l'Índia, Rússia, la Unió Europea i els Estats Units impulsen corredors comercials per controlar les seves connexions entre Àsia i Occident. Destaca la iniciativa de la Franja i la Ruta de la Xina, que crea corredors terrestres per reduir la dependència de les rutes marítimes i escurçar els temps de transport. També el corredor Índia, Orient Mitjà i Europa, que busca unir comercialment aquests territoris. Els seus estrets marítims són vitals. L'estret d'Hormuz concentra prop del 20% del petroli mundial i Bab el-Mandeb connecta l'oceà Índic amb el Mar Roig i el Canal de Suez. L'Orient Mitjà és una peça clau per l'equilibri mundial. El conflicte podem dir que ha escalat a un nivell regional, per dir-ho així. Els espais o les organitzacions, milícies que podem dir que estan sota l'àrea d'influència de l'Iran, el conegut com l'eix de la resistència, començaven o es disposaven amb aquest conflicte amb unes forces que podem dir prou baixes a partir de la decapitació de Hezbollah i també la caiguda d'Al-Assad a Síria. En quin estat es troben aquestes forces ara mateix, una vegada començat el conflicte? Yo creo que es difícil ahora mismo saber, porque la información que nos llega es muy poca, pero simplemente analizando los hechos que han ocurrido, el grado de, por ejemplo, la destrucción de personalidades claves, en el caso de Hezbollah, desde Nasrallah hasta aquella operación de los teléfonos móviles, en los que finalmente no sabemos cuánta gente murió ahí, pero murió mucha. Entonces, yo creo que el estado tanto de Hezbollah como de Hamas en Gaza, pues tiene que ser catastrófico. O sea, no creo que tengan capacidad en este momento de representar una fuerza con posibilidad de cambiar algo. El Líbano el sur del Líbano, hay que recordar que Hezbollah nació como una fuerza de resistencia frente a la ocupación israelí del sur del Líbano, el mismo territorio que está ocupando ahora. Y nació después de la invasión del 82, nació en el año 83. Entonces, Hezbollah no nació como una fuerza islamista, no, nació como una fuerza de resistencia frente a la ocupación israelí. Y quizá esa es una de las razones por las que Israel siempre ha querido destruir Hezbollah. Ahora mismo yo no veo posibilidad de que ni Hezbollah ni Hamas puedan mantener un mínimo de presencia militar. Ahora, en el terreno de digamos, de la presencia social o ideológica, pues hay quizás sí, porque la atrocidad en la que se ha convertido la política israelí diaria, tanto en los territorios palestinos como en el Líbano, eso crea necesidad de resistencia. Ahora mismo esa resistencia pues será verbal,
en las conversaciones en las casas, en el odio que se esté creando, pero no creo que haya ninguna capacidad de que sea una resistencia efectiva en el sentido militar. Porque no sé quién puede suministrar armas ni qué elementos dentro de la estructura de Hezbollah en Líbano o de Hamas en Palestina pueden mantener una cierta fortaleza militar. Y de hecho, pues se nota en que, bueno, Hamas ha estado peleando por un alto el fuego desde hace... El problema es que quien no quiere el alto el fuego es Israel. Pero si estás pidiendo un alto el fuego es porque no tienes, evidentemente, capacidad de enfrentamiento con el ejército, el poderosísimo ejército israelí. Y en el caso de Hezbollah es muy similar. Entonces, creo que en este momento las dos milicias, Hamas no es simplemente una milicia, es una formación política. Hezbollah también. Lo que pasa que finalmente lo que vemos es su aspecto militar, pero tanto en Hezbollah como en Hamas pues hay mucho profesional, hay mucho médico, hay mucho político, sin más. ¿En qué estado están? Ahora mismo creo que es difícil saberlo. Creo que el estado tiene que ser de desmoronamiento y casi diría de desesperanza. Pero al mismo tiempo, de ahí también hay un germen de necesidad de resistencia, es decir, que no nos destruyan del todo, que aquí estamos, que seguimos estando. Y por lo que yo conozco, por ejemplo, de la sociedad palestina, ese es un mecanismo de resistencia. Quieres que desaparezca el mapa, pero yo voy a seguir existiendo, aunque no tenga capacidad de enfrentarme a tu ejército, a tus soldados, y eso, pero aquí estoy. O nos matas a todos, o seguimos, ¿no? Y creo que en este momento el estado de las dos milicias y de las dos fuerzas políticas, porque ambos son milicias y fuerzas políticas, que representaban un enfrentamiento directo con Israel, pues no creo que tengan fuerza para hacerlo, pero sí capacidad de no ser destruidas totalmente, porque creo que tendrán apoyo social. A Israel li interessa mantenir la guerra amb l'Iran? Sí, a Israel le interesa mantener la guerra en Irán y le interesa mantener la situación de guerra en toda la comarca, creo. Entre otras razones porque un elemento clave de la política israelí, la política exterior, es el expansionismo. Es este concepto del espacio vital que, bueno, es un concepto típico de la Alemania nazi, así, que es la necesidad de expansionarse para sobrevivir. Entonces, por eso Israel no tiene definidas las fronteras, nunca ha definido sus fronteras. Y desde el primer momento ha habido voces en Israel, sectores del sionismo, que han reclamado que Israel tenía, por ejemplo, oímos hablar mucho ahora del río Litani en Líbano. Bueno, pues eso desde los años 30 ya estaba como una perspectiva de declaraciones de dirigentes sionistas que hablaban de necesitaremos también el territorio del Líbano, por lo menos hasta el río Litani, que es lo que lleva intentando quedarse desde el 82. En el 82 también se quedaron en el sur, desde el río Litani para abajo, y ahora están en lo mismo. Entonces, esta necesidad de ampliar las fronteras, ellos la argumentan siempre en función de las necesidades de seguridad. Las necesidades de seguridad, ¿en qué consisten? Por ejemplo, en que no haya presencia palestina. Esa es la primera, y en eso estamos, paso a paso. La segunda es que no haya capacidad de enfrentarse a nosotros en ninguno de los vecinos. Y por lo tanto tenemos que tener unos vecinos muy débiles, al borde de la catástrofe, que no tengan ninguna posibilidad de ser rivales nuestros, ¿no? Eso es uno de los ejes de la política exterior israelí. Por eso Israel va de guerra en guerra, y de invasión en invasión, y de ocupación en ocupación, porque forma parte de
de un elemento central de su visión de sí mismo como Estado. De crear el Gran Israel també. Sí, es el concepto de Gran Israel, pero ese concepto estuvo presente desde los inicios del sionismo y básicamente consistía en esto, aparte de las fronteras, Jordania también formó parte de ese Gran Israel. Ese era digamos, el diseño de un sector del movimiento sionista que se llamaban el revisionismo, que contrariamente a lo que el nombre indica, son los más radicales. El actual gobierno es heredero ideológico directo de ese sector del sionismo, que entre otras cosas, su ideólogo era un polaco, Jabotinsky. Y básicamente lo que le diferenciaba del otro sector del sionismo era que hablaban muy claramente. Entonces, desde el primer momento dijeron, tenemos que usar la fuerza para echar a todos los árabes. Y era la propuesta esa. El otro sector del sionismo, que fue el que básicamente triunfó, el de Ben Gurión, el que proclamó el Estado, necesitaba convencer también a los británicos de que mantuvieran su alianza y no podía seguir diciendo, tenemos que echar por la fuerza de las armas a toda la población y al mismo tiempo que los británicos les pareciese un argumento válido. Entonces siempre ha sido más moderado o más diplomático en los planteamientos, pero a la hora de la verdad sus acciones han sido muy parecidas en un sector y en otro. Por ejemplo, en el año 47-48, con las operaciones de limpieza étnica, ahí entraron todos, el sector extremo y el otro sector, todas las milicias entraron, las de Ben Gurión y las otras. Y ahora mismo estamos en un momento en el que ha sido claramente triunfante el discurso del sector más extremo del sionismo. Por eso encontramos esas atrocidades dichas. No, en todas las sociedades hay algún loco o algún fanático que dicen barbaridades. Pero aquí estamos hablando del primer ministro, del ministro de Seguridad, de ministros y hasta del jefe de Estado de la nación, del presidente del país, los que dicen atrocidades tales como todos los niños de Gaza tienen que desaparecer. Eso lo ha dicho un parlamentario. O en Gaza no hay que hacer distinción entre civiles y combatientes, todos son culpables, el jefe del Estado, presidente del país, o el señor Netanyahu, cuando habla, no solo en Gaza y en Palestina, sino también en Líbano, cuando se opone a toda posibilidad de alto el fuego porque tenemos que terminar la tarea. ¿Cuál es la tarea que tenían que terminar en Gaza? Pues vaciar Gaza. En eso está. Dejar Gaza como un territorio inhabitable, que en eso está ahora. De modo que no se pueda reconstruir, que no puedan volver. Esa ha sido siempre una de las claves de las operaciones de limpieza étnica, también las del 48, que no puedan volver. Por eso cuando destruían una localidad, no simplemente dejaban las ruinas, sino que sembraban dinamita en las ruinas, porque sabían que los aldeanos intentarían volver. Entonces, para que no se pueda reconstruir eso. Esa ha sido la técnica en Gaza y eso está siendo la técnica en el Líbano también. Dejar aplanado el territorio, no simplemente actuar como dando un castigo a la población, sino haciendo inviable la vida en ese territorio. Y eso está en relación con esta necesidad o estrategia de expansión del Estado de Israel. ¿Y qué es el sionismo para Occident ara mateix? Eso es una pregunta muy importante, porque creo que hay mucha confusión en esto. El sionismo es una ideología ligada directamente con el mundo colonialista. El sionismo es una ideología que surge de los judíos europeos, de Centro Europa. Los judíos de Oriente, de Yemen, de Irak, de Siria, ni se enteran en aquel momento cuando surge. Y surge a finales del 19, la última década del 19. Su fundador es un periodista vienés, es decir, corazón del imperio austrohúngaro. Y lo que propone es, hay un fuerte antisemitismo en toda esa zona, como en la Rusia zarista, tenemos que conseguir un territorio donde como judíos seamos mayoría. Y así nos libraremos del antisemitismo y los problemas. Eso es lo que confluye con el momento estelar del imperialismo británico. El imperio británico se está extendiendo hacia Oriente y se da cuenta que este proyecto de europeos le viene muy bien para sentarse en el corazón
de Oriente Próximo. Palestina es el corazón de Oriente Próximo. Y por eso esa alianza que se establece desde el comienzo entre el Imperio Británico y el movimiento sionista, dos fenómenos estrictamente europeos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque el conflicto palestino-israelí no surge de Palestina, no surge en Oriente, se importa desde Europa por los intereses del Imperio Británico, coloniales, ligados a los intereses o el proyecto del movimiento sionista. Entonces es una ideología que no requiere ser judío para sumarse a esa ideología. No es lo mismo que judaísmo. Hay muchos judíos que se opusieron desde el comienzo al proyecto sionista. De hecho, cuando el ministro de Exteriores británico, Lord Balfour, propuso a su gobierno apoyar con todos sus medios del imperio al proyecto sionista, estoy hablando del año 1917, solo encontró oposición en el único ministro judío que había en el gabinete, que era el conde Montagu, y que hizo una intervención totalmente válida. Ahora dijo, esos no me representan a mí. Yo soy un judío británico, ¿cómo me están diciendo que yo me tengo que ir ahí a Oriente, ¿no? Entonces, esa diferencia es importantísima porque Israel siempre ha querido arrogarse la representación de los judíos del mundo. Israel no representa a los judíos del mundo. Israel representa a Israel y al sionismo en cuanto que es la ideología sobre la que se sustenta como Estado judío. Entonces, diferenciar eso es básico por una cuestión de honestidad, pero también de estrategia política, porque en la estrategia de comunicación israelí siempre está el recurrir a la mala conciencia europea con respecto al exterminio de los judíos por el nazismo. Entonces, todo aquel que critica a Israel es porque es un antisemita, o es decir, está cerca de los nazis. Eso forma parte de la estrategia israelí y hay que separar claramente el término judío del término israelí y del término sionista. Es básico. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que un gran apoyo de Israel ahora mismo, desde hace años, son las iglesias evangélicas, que son sionistas extremos. Las iglesias evangélicas, que son muy potentes en América, tanto en el norte, sobre todo en América del Sur, son las grandes defensoras de Israel, también del señor Trump, pero bueno, básicamente de Israel. I són cristianos, no són judíos. I segueix sent un territori que defensa els interessos d'Occident o amb la voluntat de defensar els interessos d'Occident a l'Orient Pròxim? Sí, Israel se crea, por eso se crea ligado al proyecto colonial, a los intereses coloniales, con la idea, y era el discurso que tenían los dirigentes sionistas en los finales del XIX y todo el periodo, las primeras décadas del siglo XX, su discurso ante las presidentes de estados europeos era: nosotros vamos a ser la vanguardia de Occidente en medio de Oriente. O sea, vamos a ser la defensa de los intereses de Occidente en Oriente. Entonces no hacían discurso bíblico, no hablaban de la tierra prometida. Básicamente sus discursos siempre eran colonialistas. No lo ocultaban porque no pensaban que tenían que ocultarlo. Y su modo de convencer era eso. Entonces se crea como baluarte de los intereses occidentales. Y eso se ha ido afianzando. Y es el discurso que tiene mucha gente cuando... Bueno, yo el otro día le escuché a la señora Rahola decir: esta guerra la tenemos que ganar, refiriéndose a que la tiene que ganar Israel, pero dijo en primera persona. Claro. La tenemos que ganar como occidentales, porque parte de esta visión de que como occidentales tenemos que ser los que dominemos el mundo. O sea, parte de la visión de la supremacía blanca occidental sobre el resto del mundo. Esa supremacía, ¿cómo se expresa? Por ejemplo, en el caso de Israel, es la supremacía judía entre la ciudadanía israelí. Hay algo que se esgrime muchas veces también para callar voces. Es que lo que pretenden es expulsar a los judíos, mandarlos al mar, etc. No, cuando algunos dirigentes árabes han dicho acabar con el Estado judío, y eso lo explica muy bien un periodista israelí que es muy valiente, Gideon Levy, explica muy bien. No se trata cuando se habla de Estado judío, lo que está hablando es de supremacía judía. Lo que se propone, cuando se dice esto hay que terminarlo, es
crear un Estado en que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos, seas judío, seas musulmán, seas cristiano o seas medio pensionista. Entonces, esto es lo que se oculta habitualmente, porque a Israel le interesa para crear opinión pública, para justificar la atrocidad de sus invasiones, etc. Le interesa ligar su existencia al hecho de la existencia del pueblo judío, entidades. Però no és així. Canviant de tema i passant al paper que poden tenir els mitjans occidentals, els mitjans de comunicació, a l'hora de crear imatges sobre com són els règims polítics, veiem que especialment els estats occidentals tenen un relat bastant trampós respecte a com són els règims polítics en funció dels seus interessos. Mira, en Occidente o en Europa ya no tenemos colonias directamente, pero tenemos pensamiento colonial, mirada colonial, esa la seguimos teniendo. Y eso explica que fácilmente grandes mentiras, como aquella de la tierra vacía, han calado en la opinión pública occidental. Porque se parte de una presunción de que nosotros, los occidentales, los europeos, somos la civilización, el progreso, y los demás son la barbarie. Entonces, esta visión en negativo, siempre, de los pueblos de Oriente, estaba ya creada. Lo que hace la propaganda israelí y la propaganda colonial es apoyarse en ello y afianzarlo. I respecte a la justificació de canvis de règims, no específicament d'Israel, sinó en tot el territori, sí que veiem que en funció dels interessos, per exemple, el canvi de relat que hi va haver-hi amb la caiguda de Bashar al-Assad i el sorgiment de la figura, per exemple, d'Al-Giuliani, en el seu moment, que es va justificar, o de seguida els mitjans occidentals van netejar la figura per d'alguna manera amagar el seu passat i col·locar-lo com un líder legítim, acorde amb que podia confluir amb els interessos dels estats o de la Unió Europea, per exemple. Però inclús ho veiem a l'inrevés, ho veiem com un líder legítim de cop és transformat en un terrorista. A nivell de mitjans de comunicació, com funciona aquest mecanisme mental? Los medios de comunicación occidentales y los periodistas occidentales no somos marcianos. O sea, formamos parte de esta sociedad que yo defino como sociedad con pensamiento colonial. Es decir, que el periodista que va a Oriente no lleva simplemente un bolígrafo, una cámara, una grabadora, lleva una mentalidad y un modo de mirar y de ver a veces solo aquello que está dispuesto a ver. Entonces, el papel de los medios de comunicación occidentales no se puede definir solo de una manera, puede ser ambiguo, pero en general han aceptado la versión israelí como la versión de los hechos. Entonces, la versión que aparece en los medios de comunicación occidentales desde el inicio es la versión israelí. Luego, en eso hay matices y puede haber cambios y transformaciones. Y eso ha ido evolucionando. Yo diría que hay un momento determinante en el que empieza a cambiar ese relato, que es la aceptación total de la versión israelí. Aquí no había nadie, eran todos salvajes, hemos llegado nosotros, somos la civilización. Esa versión empieza a desmoronarse en el 82 con la invasión israelí del Líbano. Y cuando empieza a crearse dentro de Israel movimientos de crítica y de oposición, por ejemplo, a la presencia de su ejército en Líbano. Y cuando empieza a haber periodistas que cuentan algo que no cuadra con esa visión. Eso se va acentuando a lo largo de las intifadas, con momentos claves, y eso ha adquirido su momento culminante ahora, con el genocidio en Gaza, que los gobiernos europeos no han reaccionado, pero la población europea sí, porque lo ha visto. Entonces, en este sentido, el papel de los medios occidentales ha sido ambiguo, ha sido generalmente pro-israelí, pero ha cambiado. Y también ha tenido un valor, que es el de que tiene siempre y debe tener el periodista, que es el de haber sido testigos de lo que estaba pasando. Por eso la invasión del 82 cambió en parte la opinión pública, porque hubo muchos testigos, periodistas que lo contaron. Y en el caso de ahora, en Gaza, es muy significativo pensar
que todavía sigue la prohibición de que entre en Gaza nada de prensa extranjera, es decir, nada de prensa occidental. ¿Y por qué? Porque Israel no quiere testigos. Eso es una práctica que viene de atrás. Pero sería un problema matar a periodistas franceses, británicos, alemanes o españoles. No es ningún problema matar a periodistas palestinos. Por eso llevan más de cerca de 300. Son 260, me parece ya la última cifra. Yo recuerdo de periodistas palestinos asesinados en Gaza. La cifra mayor de todas las guerras, las que se tienen recuentos, vamos, desde la primera, la segunda, las guerras parciales. Y ha sido fácil hacer esto, pues porque los periodistas palestinos antes son, sobre todo, son palestinos. Se les puede asesinar. Y eso forma parte de todo un entramado de los medios de comunicación en los que a veces no nos damos cuenta hasta qué punto el modo de contar una historia, el aceptar afirmaciones que provienen de la propaganda israelí sin comprobarla, es, pues, contribuye a un relato que podríamos decir las palabras no matan, pero ayudan a matar. Y los silencios ayudan a matar. Y los ocultamientos ayudan a matar. Y en todo el caso de Palestina, desde el inicio ha habido una estrategia de comunicación desde Occidente, de ocultamiento, de silenciamiento, de, bueno, habría que decir manipulación tendente a que no se vea la realidad de los hechos. Hay una idea que desde el punto de vista periodístico me parece que tenemos que tener en cuenta. A veces se piensa, bueno, hay que contar la versión de unos y de otros. Y así nos quedamos tan tranquilos. Pues no, porque hay versiones que se hacen para que no se vea la realidad. Y pueden ser poderosísimas. La versión israelí prácticamente desde el inicio es una versión tendente o enfocada a que no se vea Palestina, a que no veamos la realidad palestina. Entonces, lo que hay que buscar no es una versión y otra. Las versiones no pueden sustituir a los hechos. Lo que hay que buscar son los testimonios, los datos, los documentos, los hechos. Y no pensar que lo que me cuentan unos es lo que me cuentan otros. Es como si planteásemos, para enterarte de un caso de violación, trae al violador y a la violada y ponlos al mismo nivel. O si pensásemos que un periodista en la Sudáfrica del apartheid estaría contando la realidad de lo que ocurre allí, poniendo al mismo nivel la versión del régimen de apartheid y la versión del Congreso Nacional Africano. O más grave aún, si pensamos en los años 30 en Europa. Es un periodista que nos contase la versión de los nazis, del ascenso del pensamiento nazi, y la versión de quienes se oponían a ellos al mismo nivel, nos estaría contando la realidad de lo que pasaba en Europa. No, nos estaría ocultando la realidad. Y eso viene pasando en el caso de Palestina por esta tendencia a pensar que se puede tratar como equivalentes. Es pot tractar de conflicte. Sí, situaciones que son claramente desiguales. No puedes tratar del mismo modo al ocupante que al ocupado. No es la misma la situación del ocupante que el ocupado. No es lo mismo el ejército de ocupación que la guerrilla o la milicia que se enfrenta a ellos. Todo eso está presente en el modo de enfocar el tema de Palestina en los medios de comunicación. Y aunque yo creo que se ha mejorado mucho desde el comienzo ahora, es decir, aún falta mucho, porque seguimos partiendo de que tenemos la razón, porque somos occidentales. Israel és Occidente, Israel somos nosotros. Clar. I quins, és a dir, has entrat una mica amb els mecanismes concrets que utilitzen els mitjans de comunicació. Quins són aquests mecanismes que influeixen en la creació d'aquestes imatges? És a dir, has parlat d'ocultació... Hay un caldo de cultivo previo, como he dicho antes, que es una percepción de la realidad que tenemos como occidentales que nos hace no considerar igualmente válidas pues las declaraciones de un escritor palestino que de un escritor israelí, por ejemplo. Eso puede ser una. Luego está la cuestión del lenguaje. Nos hemos acostumbrado a aceptar un lenguaje que de algún modo refuerza los elementos del relato del ocupante. Por ejemplo, la palabra ocupación
ha prácticamente desaparecido de las crónicas periodísticas. No puedes hablar de Palestina sin hablar de ocupación. La realidad de Palestina es la ocupación. Y luego hay términos a qué atenerte cuando hablas del ejército israelí en los territorios ocupados. El ejército israelí, la denominación oficial es Fuerzas de Defensa Israelíes. Pero las fuerzas de defensa israelíes, cuando actúan en territorio ocupado, ¿qué son? Fuerzas de ocupación. Según la legislación internacional, son fuerzas de ocupación. ¿Qué periodista se atreve a decir fuerzas de ocupación cuando habla de acciones del ejército israelí en Cisjordania? Y sin embargo, lo ajustado es hablar según los conceptos de la legalidad internacional. Las colonias, no hay colonias legales y otras ilegales, todas son ilegales. Y además, desde un punto de vista de legislación internacional, son crímenes de guerra. Entonces, hay muchos elementos del lenguaje que no somos conscientes, pero que introducen un modo de percibir la realidad, que es la percepción colonial, como yo digo, en la que el otro no lo vemos igual. En un entorn on estem saturats d'informació que ens arriba per tot arreu, però sobretot els discursos que es reprodueixen són aquells discursos més hegemònics, com podem fer arribar relats antiimperialistes? Necesitamos un entrenamiento para eso y detectar aquello que es más fiable. Te puedes equivocar, pero hay determinados mecanismos para darse cuenta de si una información está basada en una búsqueda realmente de la realidad. Cuando decimos la verdad es la realidad, o sea, lo que se ajusta más a lo que está pasando, o cuando sigue la corriente. Entonces, creo que hay que pues detectar, por ejemplo, una crónica que supuestamente te está contando lo que pasa en Teherán ahora, pero mira dónde se firma. A lo mejor no está firmada en Teherán, a lo mejor está firmada en Nueva York. Entonces, claro, no digo que eso vaya a invalidar la crónica, pero ese dato es importante. Y luego, sobre todo, la cuestión de las fuentes. El uso, eso es un ABC del periodismo. Un periodista debe siempre identificar la fuente. Es decir, cuando hay una afirmación, ¿quién dice esto? ¿Desde qué posición lo dice? Entonces, yo en eso recuerdo, yo estaba en Belgrado cuando los bombardeos de la OTAN sobre Yugoslavia, que todas las tardes aparecía el portavoz de la OTAN, Jimmy C., en rueda de prensa. Y yo desde Belgrado estaba escuchando cosas que sabía claramente que eran mentira, pero que luego se reproducían como hechos, porque claro, era el portavoz de la OTAN. Entonces, cuando realmente una posición ajustada de un periodista en una situación de guerra, cuando la OTAN está bombardeando, el gabinete de prensa de la OTAN no es una fuente fiable. Como tampoco sería la del gobierno serbio, pongamos por caso, pero tendemos a considerar que nuestras instituciones son fiables y no lo son. Són mecanismes de propaganda, també. Y tenemos que tener la experiencia vivida de que muchas operaciones militares, la invasión de Irak, se basó en una propaganda basada en una mentira que se sabía. Los que la lanzaban sabían que era mentira. La gente que la recibía, no. Las armas de destrucción masiva. Entonces, esto, ¿qué supone? Pues que hay que estar alerta ante los medios de comunicación y hay que saber detectar, intentar detectar si lo que me están contando responde a un análisis o a un acercamiento a la realidad, o responde más bien a los prejuicios, estereotipos que yo llevo como periodista occidental y lo que se supone que es la versión imperante. La versión imperante. Hay que cuestionar casi siempre las versiones imperantes. A totes les noves generacions que ara viuen en un context de soroll de fons de guerra quasi bé diari, què els hi diries perquè no es normalitzés aquesta situació de violència? Yo no tengo receta para eso. O sea, ¿cómo conseguir que no se normalice el crimen? Es así. Bueno, pues denunciándolo y sabiendo que, por ejemplo, una de las funciones del periodista en zona de guerra es denunciar, ser testigo y contarlo. Ser testigo y contarlo, no hace falta ni siquiera que lo denuncie, y contarlo. Por eso el periodista se convierte en un testigo incómodo. Por eso en Gaza los asesinan directamente en sus casas, etc. Entonces,
A lo mejor no es suficiente, pero hay que intentarlo. Porque si no, el tipo de sociedad en la que vivimos hace igual a todo. El flash que llega a través de redes sociales sin ninguna comprobación, eso con el reportaje hecho con mucho cuidado en una zona. Entonces creo que hay que buscar combatir esa normalización, o sea, y saber y llamar a las cosas por su nombre. El crimen, el ataque a Irán es un crimen de guerra, porque es una guerra de agresión, no es una guerra de defensa. El bombardeo de hospitales, que es práctica corriente del ejército israelí, es un crimen de guerra. Entonces, usar esos términos, no escamotearlos. La ocupación es un crimen permanente. La limpieza étnica es crimen de lesa humanidad. El genocidio es crimen de lesa humanidad. Entonces, creo que recordar esas cosas constantemente en la crónica o en la conversación o en la intervención pública es obligación para evitar eso, la normalización del crimen. Doncs moltíssimes gràcies per venir a Prisma, Teresa. Gracias a vosotros. Ha sigut un plaer. Y gracias a vosotros por tener un programa así y por preocuparos por conocer el mundo un poco mejor, si podemos. Gràcies.